Ministerio Público y DPI emplazan al Consejo Nacional Electoral para que otorgue información relacionada con el TREP, votación y escrutinio de comicios generales. Magistrados de la Corte Suprema se reúnen este jueves para decidir si recusan o no a presidenta Rebeca Raquel para conocer caso contra 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. El gobierno de Brasil felicita y reconoce triunfo de Nasri Asfura como nuevo presidente electo de Honduras. Estados Unidos extiende permisos de trabajo para unos 50,000 compatriotas amparados en el TPS. Intensos cabildeos para obtener la presidencia del Congreso Nacional, mientras Jorge Cálix vuelve al ruedo político. Trump dice que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo y anuncia cierre de centro de tortura chavista conocido como el Helicoide. Licitación expedita para concesionar terminal de vuelos privados en aeropuerto de San Pedro Sula. Empaña administración de Castro en su recta final. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. El Ministerio Público emplazó al Pleno del Consejo Nacional Electoral para que, en plazo de horas hasta 3 días, entregue copias certificadas de informes, resoluciones y documentación del TREP, incluidos los resultados de pruebas técnicas de la empresa Grupo ASD y datos del escrutinio especial en el marco de denuncias por presuntos delitos electorales. A estas diligencias se suma la DPI, que solicitó acceso a cuadernos de votación, hojas de incidencias, cargas electorales y la identificación de responsables técnicos. Ambas instituciones exigen la entrega inmediata de la información. Ministerio Público y DPI emplazan al CNE para dar información sobre la transmisión de resultados electorales preliminares, cuadernillos e identificación técnicos responsables. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 6 de enero. Luz Madrid con nosotros aquí en el Noticiero Estelar porque Cristina hoy entra a un periodo de vacaciones. Siempre un honor. Gracias, Luz. Y a nosotros también nos entusiasma que estas nuevas generaciones de comunicadoras brillantes estén aquí en Televicentro, en TN5, en Frente a Frente y en todos los espacios noticiosos de la corporación. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Las consejeras Ana Paola Jol y José López siguen en la mira del fiscal general al trascender posibles requerimientos en su contra como parte, según los analistas, de una estrategia fracasada de querer invalidar el resultado de las elecciones del 30 de noviembre, pese a existir una declaratoria oficial. Vuelve a sonar con insistencia la pretensión del fiscal general Joel Zelaya de liberar requerimientos fiscales contra las consejeras Ana Paola Jol y José López, una versión que, si no es nueva, genera más preguntas que respuestas por tener ya una declaratoria de elecciones generales en los 3 niveles y un nuevo Congreso Nacional que con solo 2 bancadas suma 90 diputados. Si al fiscal no entiende ese idioma y andan buscando 3 pies al gato, a la hora de la hora, un entendimiento entre el Partido Nacional y el Partido Liberal en el Congreso, va para afuera el fiscal. En efecto, en la calle, pero sobre todo en los círculos políticos, circula con insistencia el rumor que está más cerca el juicio político contra el fiscal general que un requerimiento exitoso contra las consejeras electorales. Como dijo Pepe Lobo, calladito se ve más bonito. Mejor que deje de estar levantando polvos, que a la hora de la hora le pueden llevar a él un proceso que va a lamentar. Juicio político. Eso le viene, es lo más probable. Podrían ser las últimas balas que dispare el fiscal general contra los resultados del pasado proceso electoral y las últimas manotadas del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, que busca en la comisión permanente la madeja para tratar de enredar aún más la transición presidencial. Al final él está actuando porque Mel
en una declaración pública, lo retó y está haciendo de tonto útil de Mel. Así que nosotros vamos a esperar, pero estamos en alerta porque definitivamente el hombre está desquiciado. Es la versión en coro tanto en la oposición política como en otros sectores de la sociedad hondureña que insisten en calificar estas acciones como voces de un ventríloco, de botas, bigote y sombrero que mueve a gusto y antojo las últimas piezas que le quedan en este ajedrez postelectoral. No queda la menor duda también que Luis Redondo le sigue 2 pasos y todas las instrucciones a Manuel Zelaya Rosales, y lo mismo que el fiscal general. Pero ¿qué es lo que busca Manuel Zelaya Rosales? Como dije, desacreditar el proceso electoral y después decir de que les han robado las elecciones a ellos. Mientras el diputado Luis Redondo dispara y falla y vuelve a disparar desde la Comisión Permanente del Congreso Nacional contra los resultados electorales y el fiscal general ensaya sus consignas amenazantes contra las consejeras, el presidente electo Nasri Afura se prepara para mover los hilos del poder en los próximos 4 años. Hay quienes piensan que esta es la última jugada de Libertad y Refundación, algo así como el último cartucho para no tener que asistir en un futuro al funeral de su propio partido político. Ulises Aguirre, Telenoticias. Este martes, en el 11º aniversario de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, el fiscal general Joel Zelaya, tras saludar y reconocer el trabajo de sus agentes, aprovechó la ocasión para enviar el siguiente mensaje en sus redes sociales, indicando que reafirma el compromiso del Ministerio Público a través de la ATIC de garantizar justicia al pueblo hondureño, incluso frente a ataques constantes y presiones externas, y no permitir la impunidad de grupos que por años han atentado contra las finanzas públicas y el orden democrático del país. Este es el mensaje del fiscal Joel Zelaya. Y hoy también intentó reunirse la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Hasta las 3 de la tarde, de 9 diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso, solo asistieron 5. Los otros 4 mejor se desligan de cualquier desliz que pueda cometer el presidente del Congreso Nacional de la República e integrante de esa comisión permanente, Luis Redondo. Si ya con 9 es descarado hacer algo contra el Estado de Honduras, no digamos con 5 diputados. Estamos ya a pocos días de la toma de posesión. Esto está consumado. Les asiste las impugnaciones y que las resuelva el Tribunal de Justicia Electoral a todos los que están inconformes. Y eso es Estado de Derecho. Eso es Estado de Derecho. Bueno, y el jueves este jueves el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunirá para abordar entre su agenda el tema relacionado con la recusación hecha a la presidenta de la Corte Suprema para que conozca el caso del requerimiento fiscal contra 2 de los 3 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Este próximo jueves, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia vuelve a ser convocado para retomar un tema que quedó en suspenso, la designación de una Corte de Apelaciones, paso clave en el caso penal presentado por el Ministerio Público contra 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. En este pleno entonces deberán nombrarse 3 magistrados que actuarán como tribunal de alzada a fin de que puedan conocer esa recusación y a partir de su decisión conocer lo que va a continuar después en el proceso. El Pleno debía conocer la recusación presentada contra la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel, quien se había autodesignado juez natural para conocer y resolver sobre la admisión del requerimiento fiscal contra 2 magistrados del TJE. La sesión no se realizó y tampoco se nombró la Corte de Apelaciones como establece la ley. Se necesita
que esto sea expedito, porque esto no puede continuar abierto, esto debe tener un cierre. Si hay acciones que se van a emprender, que se emprendan, pero de manera imparcial, que la justicia no esté socavada por intereses políticos. Eso es lo que se está exigiendo y pidiendo desde la sociedad civil. La convocatoria reciente pone en foco ese punto pendiente. El Pleno deberá nombrar una Corte de Apelaciones que será la encargada de decidir si procede la recusación y, de ser necesario, designar a un nuevo juez natural que determine si se admite el requerimiento fiscal por presunto prevaricato. Esa misma Corte también quedaría facultada para conocer las apelaciones que presente la defensa de los magistrados señalados. La lógica nos indica que obviamente no tenían fundamento, que fue parte de una estrategia para tratar de desestabilizar el proceso electoral, pero no es lo mismo que uno lo presuma, que se lo digan, a tenerlo ya por escrito y que haya ya la firmeza, la claridad de que fue una aventura jurídica que emprendieron en contra de estos funcionarios que hasta el día de hoy siguen trabajando con normalidad, pero que deberían de tener la mente tranquila de que esas aventuras jurídicas no prosperaron. Todo ocurre mientras el TJE continúa resolviendo apelaciones de candidatos que participaron en las elecciones generales del 30 de noviembre en los niveles presidencial, legislativo, parlacén y alcaldías municipales del país. Una vez notificada por el Tribunal de Justicia Electoral de la inadmisibilidad de los 3 recursos de apelación interpuestos por Salvador Nasralla, la presidenta de la Comisión Jurídica del Partido Liberal, Carla Romero, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia mediante un amparo electoral. No es en contra particular de nadie, sino sencillamente establecer el precedente, porque estos precedentes son necesarios para poder agotar la instancia nacional y luego poder acudir a una internacional si fuera el caso. Pero además son importantes para establecer todo el proceso legal correspondiente. Romero confía en que por la sensibilidad del caso, ese poder del Estado resuelva la acción legal a más tardar el 21 de enero, puesto que una vez superado ese plazo, el recurso perdería sentido jurídico y político. Mediante sus redes sociales, el ex candidato presidencial liberal Salvador Nasralla aseguró que por primera vez en su historia ese instituto político votará unido para lograr la presidencia del Congreso Nacional. Los 41 congresistas buscarán beneficiar al pueblo y evitar la concentración de poder que condujo a grandes despilfarros, indicó Nasralla, quien afirma que las grandes ideas que no le permitieron ejecutar desde la presidencia de la República se van a consensuar y aprobar en beneficio de los más pobres desde el legislativo. Lo justo es que los 2 partidos conservadores que lograron el 81% de los votos gobiernen juntos, manifestó el expresidenciable al señalar que si él fuera corrupto ya habría aceptado algunas de las propuestas que le han hecho para tomar una de las 41 curules liberales con el fin de dirigir el Congreso. En política no todo está escrito y Jorge Cálix es un ejemplo de ello. El diputado liberal retornará a un curul en el Congreso tras la renuncia de Samuel García, electo como diputado por Olancho, luego que el CNE se negara a inscribir a Cálix para correr por ese departamento. Cálix retorna tras ser designado por el Partido Liberal y habilitado legalmente, y aunque algunos cuestionan esta acción, Jorge Cálix en política por ahora seguirá vigente. En medio de la pugna por la presidencia del Congreso Nacional, el nombre de Jorge Cálix resurge de las cenizas al confirmarse que el diputado electo por Olancho, Samuel García, interpuso su renuncia ante el CNE para dejar el camino libre al ex precandidato presidencial liberal. Samuel García presentó su renuncia y que en este momento pues estaría siendo inscrito el abogado Jorge Cálix a efecto de poder ya entrar en lo que es la planilla de los diputados electos por el departamento de Olancho. Un movimiento ejecutado pocas horas después de la declaratoria oficial de resultados y que el propio Cálix anticipó previo a las elecciones, cuando el CNE se negó a inscribirlo como candidato a diputado por considerar que ya había perdido en las primarias liberales contra Salvador Nasralla.
Aunque se trata de una estrategia política válida y legalmente viable porque al renunciar García, la autoridad partidaria define a su reemplazo, moralmente es cuestionable, advierte el director de Macrodato, quien alerta que esta jugada abre la puerta para que otros candidatos derrotados hagan lo mismo. Es el caso del montón de perdedores que hubo, por ejemplo, en Libre, o algunos diputados dentro del Partido Nacional que de pronto tienen una influencia, una incidencia y una participación económica importante, puedan decidir también participar. Es decir, aquí abren el escenario a los temas de moralidad o inmoralidad política. Lo que este analista tiene claro es que los tiempos para Jorge Calitz ya no son los mismos. En 2022, cuando fue despojado de la presidencia del Congreso a patadas, era diputado del partido que había ganado las elecciones. Hoy, el escenario es distinto, hay más nombres en la fila y el suyo ya no encabeza la lista. Pero si Calitz no consigue los 65 votos para presidir al Congreso, la jugada no es en vano. Al colarse como diputado propietario, se asegura permanecer vigente por los próximos 4 años para mantener encendidas sus aspiraciones presidenciales, señala este analista. En este caso, integrado al Congreso Nacional, pues tomará fuerza y tomará vigencia. Pero la verdad, yo le digo, y ahora lo creo, no es muy cierto, no es muy probable que sea el presidente del Congreso. En el caso de Samuel García, siempre seguirá como congresista, solo que será suplente de Jorge Calitz. Para nadie es un secreto que Jorge Calitz cuenta con el respaldo de un bloque de congresistas liberales, aunque al final todo dependerá de las negociaciones que pueda tejer con otras fuerzas políticas. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Salvador Nasralla advirtió que si no hay un diputado valiente, entonces él entrará al Congreso Nacional como presidente de ese poder del Estado. El excandidato presidencial aseguró que el Partido Nacional anda sobornando diputados del Partido Liberal para conseguir la presidencia del Legislativo. Si no hay un diputado que quiera meter la CICI, que quiera meter las reformas electorales, que tenga miedo y que ande con componendas o que ande pendiente que le van a regalar un milloncito por aquí, un milloncito por allá, como lo que anda ofreciendo ahorita el Partido Nacional, a los diputados liberales y a los de Libre les anda ofreciendo pisto. Partido Nacional anda ofreciendo millones ahorita para manejar y volver a robar como robaron de 2010 a 2022. Si no hay un diputado de los que quieren ser presidente del Congreso, me voy a meter yo. No acaban de meter ahorita a Calitz, pues. Que no participo. Pues si meten a Calitz, que me metan a mí también. Y ahí voy yo para la presidencia del Congreso. Las declaraciones se dan en medio de las negociaciones entre los diferentes partidos políticos para definir quién presidirá el Congreso Nacional durante el próximo periodo legislativo. La diputada liberal Claudia Ramírez advirtió este martes que en círculos políticos cobra fuerza la versión de que Luis Redondo y Manuel Zelaya estarían buscando incorporarse al próximo Congreso Nacional pese a no haber resultado electos en las urnas. Quiere entrar el señor Manuel Zelaya Rosales, que también quiere entrar el señor Luis Redondo, ¿verdad? Y son personas que el pueblo ya dijo, 81% de la población hondureña dijeron no al socialismo del siglo XXI. Esto no significa que, salí yo, pero te lo voy a dar a vos. Seamos serios, porque esto es un atentado a la democracia de Honduras. Entonces, ¿para qué vamos a votar? Ramírez es del criterio que si al final se materializa la inscripción de estas 3 figuras políticas, lo mejor sería que ya no se hicieran elecciones en Honduras porque no se respeta la voluntad popular. Y sobre esto que se ha dicho de Mel Zelaya, ha reaccionado el expresidente de la República, coordinador de Libre y asesor presidencial. Y esto es lo que ha dicho Manuel Zelaya. Así es, el expresidente Manuel Zelaya publicó en su cuenta de X una denuncia contra el Consejo Nacional Electoral, acusándolo de pretender consumar otro golpe electoral, declarando electos a diputados a punta de dinero y pactos obscuros. Zelaya calificó de burla descarada y ofensa directa a la dignidad del pueblo, lo que considera una violación frontal a la Constitución de la República. El también coordinador de Libre desmintió cualquier información que pretenda vincularlo con la aceptación de un cargo que no se ha ganado en las urnas y calificó estas versiones como golpistas.
golpistas, que ya asesinaron la democracia mediante el fraude electoral más grande de la historia en 2025. Zelaya fue enfático al señalar que no aceptará jamás un puesto nacido del fraude o de la compra de voluntades de cúpulas corruptas. El expresidente pidió que se aplique el dicho popular: el que las usa, las imagina, a quienes difunden estas informaciones que calificó como noticias falsas. Está descartando Mel entonces que pretenda convertirse en diputado. Lo está descartando. Pero bueno, miren ustedes las reacciones que produce esto que publica Manuel Zelaya. Beatriz Valle. ¿Qué dice Beatriz Valle? Beatriz Valle también a través de su cuenta oficial de X publicó lo siguiente: andan tantos tirándoselas de santos, líderes que han hecho pactos hasta con el diablo, rasgándose las vestiduras como buenos fariseos por la diputación en la que se inscribió a Jorge. Ese caso se ha repetido cientos de veces en Honduras y nadie nunca dijo nada. Los odios personales y las vendetas por recelo político se ven muy mal en gente que ha hecho tantos arreglos turbios en su larga vida política, como poner a un presidente del Congreso Nacional sin votos, por citar un ejemplo. A quien le caiga el guante, escribe Beatriz Valle. Bueno, de momento lo que parece que se va a materializar es la diputación de Jorge Cálix, porque al renunciar Samuel García, el central ejecutivo propone a Jorge Cálix para que entre al Congreso Nacional. Lo descarta Mel, que él pretenda ser diputado. No se sabe lo de Luis Redondo, tendría que renunciar uno de los diputados de Libre, como lo hizo Samuel García en el Partido Liberal, y que el Partido Libre proponga a Luis Redondo como diputado. Es difícil, es difícil. Hace algunos días, hablando con dos embajadores que representan a igual número de países en Honduras, al hablar de este asunto de que gente que no participó en las primarias como diputados, luego se conviertan en diputados, me decían, no voy a decir a qué país se representan, no entendemos el sistema político electoral de Honduras. Pero bueno, así es el sistema político electoral de Honduras. Creo que es necesario las reformas electorales para que no queden estos baches, estas cosas que solo nosotros entendemos, ni nosotros entendemos, peor para que las entienda la comunidad internacional. Bueno, sobre este asunto del Partido Liberal y de los acuerdos que en este momento están tratando de materializar los partidos políticos sobre quién será el próximo presidente del Congreso Nacional, los liberales tienen una reunión muy importante hoy en San Pedro Sula. Tenemos a Kenia Chinchilla, Linda Díaz con el presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras. Adelante, Linda. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Luz Madrid en los estudios, televidentes de Telenoticias Estelar, en este momento con el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, quien se ha reunido con los 10 diputados del Partido Liberal electos aquí en Cortés. ¿Cuáles fueron esos puntos que se han tratado en esta reunión, alcalde? Bueno, muy buenas noches. Lo importante en esta reunión fue manifestar que el punto principal es la unidad partidaria, ¿verdad? El hecho de que se puedan manifestar los diputados para escoger la persona que ellos consideran que debe ser el candidato o la candidata para ser presidente del Congreso. Eso es lo que hemos discutido esta noche aquí y es una reunión totalmente convocada, invitación y no obligatoria. Usted ha publicado que el día sábado se van a reunir, están convocados para votar, ¿es así? Este sábado nosotros estamos haciendo una invitación a los 6 precandidatos que participaron dentro de nuestro Partido Liberal para alcanzar la presidencia de la República, también los candidatos alcaldes electos, vicealcaldes, diputados propietarios y suplentes, a fin de poder llegar a un consenso en el cual ellos mismos puedan elegir la persona que dirija el Congreso Nacional de la República. Entre los nombres que se barajan
que se barajan, no yo, porque yo no estoy apoyando a ningún candidato, yo voy a apoyar al que salga electo entre los 41. Entre los que se barajan, pues se baraja el nombre del doctor Marlon Lara, el abogado Jorge Calix, se baraja también el nombre de la señora Irosca Elvir, se baraja también el nombre del doctor Umaña y también Yuri Sabas, entre otros, y ellos pueden disponer y votar por quien les parezca. Alcalde, ¿hay anuencia para tener relaciones con el Partido Nacional con lo de la presidencia del Congreso Nacional? Es que no es la anuencia de tener una relación con el Partido Nacional, es un derecho que estamos reclamando, porque tenemos 1,5 millones de votos. Se han perdido las elecciones por 40.000 votos según el conteo del CNE. Por tal razón, ese 1,5 millones de votantes merece tener el control de un poder del Estado, que en este caso es el Poder Legislativo. ¿Podría haber un convenio con el Partido Nacional y Libre? No, con Libre no. Con Libre nosotros no podemos hacer ningún convenio. Libre prácticamente es un partido muerto y no tenemos nada que hacer. No podemos hacer ninguna, está prohibido por lo que fue la convención del mes de mayo del año 2025, en el cual se prohíbe expresamente que se hagan alianzas con el Partido Libertad y República. Están hablando de misas negras en relación con el Partido Libre, alcalde. ¿Es cierto esto? Bueno, yo no tengo ningún conocimiento y no soy de las personas tampoco que sigue rumores. Si aparecen fotografías o aparecen videos, no sé qué será. Pero yo lo único que estoy haciendo aquí, como presidente del Central, es buscar la unidad del partido y que los 41 diputados elijan ellos por su cuenta quién quieren que sea el presidente del Congreso y de esa forma evitar que se desgrane la bancada del Partido Liberal, que a la larga sería algo grave para nosotros. Confirmado que el sábado se va a llevar a cabo esta reunión, alcalde. Nosotros hemos girado las invitaciones. Claro, nadie está obligado a venir. Es una invitación en el cual se les está pidiendo como presidente del Central Ejecutivo que asistan a dicha reunión y que ellos manifiesten un proceso democrático quién quiere que sea el presidente o la presidenta del Congreso para entrar en una negociación con el Partido Nacional. Porque la fuente nutricia de lo que es en sí esta alianza para el Partido Nacional no puede ser libre y para el Partido Liberal no puede ser libre. Por tal razón, el bipartidismo tiene que entrar en una componenda al efecto de que nosotros podamos dirigir lo que es el poder legislativo. ¿Jorge Calix estará postulado a la planilla aquí para ser presidente del Congreso Nacional? Yo no estoy postulando a nadie. No sé si lo van a postular a él. Yo solo dije nombres que se barajan entre ellos, pero yo no estoy postulando absolutamente a nadie. No postulo a nadie. Como presidente del Central me mantengo al margen de quiénes serán los postulados, porque serán los 41 diputados quienes van a determinar quién será esta persona. Bien, muchísimas gracias al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Libertad, ya lo decía él, se llevó a cabo esta reunión donde se tocaron temas puntuales y el sábado están convocados para reunirse y votar por la presidencia del Consejo del Congreso Nacional. Licenciado Renato Álvarez, Luz Madrid, yo retorno con ustedes a estudios principales. Bueno, si los hondureños no entienden esto, el Partido Nacional también pretende que al menos 2, 3 que tienen intenciones de los diputados electos de convertirse en presidente del Congreso, buscan la presidencia del Congreso. Lo que pasa es que solo sacaron 49 diputados, necesitan 16 para tener la mayoría simple. ¿Conseguirán los nacionalistas esos 16 diputados que han dicho no van a ser de Libre, tienen que ser del Partido Liberal? Para que cualquiera de los que aspira, de los diputados del Partido Nacional a ser presidente del Congreso lo logre, los liberales se plantarán y le darán esos 16 votos a los nacionalistas, o los liberales están pensando en que son los nacionalistas que tienen que ceder y apoyar a algunos de los liberales que tienen la intención de ser presidente del Congreso Nacional de la República. El desenlace de esto no lo sabemos. El desenlace de esto no lo sabemos. Solo parece que quien queda al margen, porque extraoficialmente se dice que tiene intenciones de ser presidenta del Congreso Nacional, Irosca Elvir, parece que es la que menos posibilidades tiene. Y la disputa quedaría entre Marlon Lara y Jorge Calix. En todo caso, si los nacionalistas no logran conseguir esos 16 votos de los liberales,
y tienen que decidirse por un liberal como presidente del Congreso, se van a decidir por Marlon Lara o por Jorge Calix. Ese es el desenlace que estamos esperando. Ese es el desenlace que estamos esperando los hondureños. Pero que esto no se vuelva un factor que posibilite tener un Congreso inoperante como el que hemos tenido. Ojalá que nacionalistas y liberales entiendan que sobreviven en política porque los respaldó el pueblo hondureño, pero que no hagan de este propósito de quién será el presidente del Congreso Nacional un factor de inestabilidad que solo nos conduciría a un Congreso errático, inoperante, como el que hemos tenido en los últimos 4 años. La Embajada de Brasil en Tegucigalpa felicitó al pueblo y a las autoridades hondureñas por la culminación del proceso electoral realizado el pasado 30 de diciembre y reconoció oficialmente la elección del presidente electo Nasri Tito Asfura. En la nota diplomática, el gobierno brasileño expresó sus mejores deseos de éxito al próximo gobierno de Honduras, así como su disposición de seguir trabajando de manera conjunta para profundizar los lazos bilaterales, sustentados en historia de amistad y cooperación entre ambos países. Brasil reiteró además su compromiso con el fortalecimiento de la integración latinoamericana, subrayando la importancia de mantener relaciones basadas en el respeto mutuo, la cooperación internacional y la estabilidad democrática en la región. Y atentos, vamos a nuestra primera pausa comercial, pero una de las noticias que más eco tiene en el mundo en este momento es un mensaje de Donald Trump, publicado hace algunas horas. Es la noticia que más eco tiene en este momento. Ha revelado Donald Trump que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos. Decidido por Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, y por la cúpula del gobierno venezolano, lo ha revelado Donald Trump, que Venezuela ha decidido entregarle entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos y que ese dinero ayudará tanto a los venezolanos como a Estados Unidos, para que vaya entendiendo usted las verdaderas causas de ese operativo militar estadounidense en Venezuela que condujo a la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Bueno, este es el texto de lo que Donald Trump anunció hace algunos minutos. Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. Gracias por su atención. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Ha reaccionado Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela? Aún no. Aún no, me dice Luz Madrid. Aún no. Lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Este petróleo, no, antes de eso. Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. Para que vayamos entendiendo qué fue lo que pasó en ese operativo que condujo a la captura de Nicolás Maduro y su esposa.
Para el experto en negociaciones de acuerdos comerciales, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, Enrique Mejía Uclés, la reciente acción militar en Venezuela que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro no debe verse como una intervención de los Estados Unidos preocupado por los abusos del régimen contra la población, sino como un negocio que no tiene otra finalidad que generar más riqueza con el petróleo de esa nación de Sudamérica. Pero no, aquí es eminentemente económico. Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. ¿Y los gringos necesitan petróleo? Oh, claro, para mantener ese estatus que tienen, de tener creo que 11 o 12 portaaviones, ya me contarán ustedes, que unos son de energía nuclear, pero otros no, pues. ¿Verdad? Mantener los tanques, mantener aviones, todo eso se mueve a través del petróleo. Entonces necesitan cantidades industriales de combustible, ¿verdad? Según Mejía Uclés, países como Cuba y Nicaragua, sometidos por regímenes dictatoriales, no tienen el mismo interés de Venezuela por carecer de reservas de petróleo suficiente para que el presidente Donald Trump no se empeñe en asaltarlas con tanto entusiasmo como lo hizo en esta ocasión, asevera. Bueno, vamos a ir a una segunda pausa comercial, pero siempre relacionado con esto. Les anunciamos que hoy la Fiscalía de Estados Unidos ha modificado la acusación contra Nicolás Maduro tras su captura, eliminando la descripción del Cártel de los Soles como una organización jerárquica y redefiniéndolo como un sistema de clientelismo. Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York modifica acusación contra Nicolás Maduro y modifica esa acusación eliminando la descripción del Cártel de los Soles como una organización jerárquica y redefiniéndolo como un sistema de clientelismo. ¿Cómo se puede interpretar esto? Se lo vamos a decir después de la pausa comercial. Ya está conectada con nuestra emisora televisiva, la abogada Marcela Caro desde los Estados Unidos. Atentos. Antes, en Educación Financiera, le orientamos en la construcción de nuevos hábitos que le permitan tener un 2026 lleno de logros personales como financieros. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dirija sus metas hacia un mismo rumbo. El punto de las metas financieras es que logre lo que usted quiera. Si desea darse un viaje o comprar una casa, el presupuesto debe reflejar eso. Sin embargo, esto no significa que abandone por completo sus gustitos. Es una cuestión de balance. Active su plan secreto. Ahorrar no se tiene que sentir como una misión imposible. La idea es tener un plan que funcione solo. Mientras usted sigue viviendo su vida, conozca a sus dos mejores aliados, el ahorro directo y Mi Banco. Sáquele el jugo a las tarjetas de crédito. Acumule y redime puntos que pueda cambiar por viajes efectivo o tarjetas de regalo. Ahora, recuerde usarlas con responsabilidad. Dependiendo de cómo las maneje, puede ser una gran herramienta o un obstáculo. Hay gente que piensa que si el argumento era que presidía un cártel criminal, un cártel de tráfico de drogas, imagínense ustedes, presidido por el presidente de un país, con Diosdado Cabello, con Padrino López, y aunque los cargos se mantienen, pero cuando cambian esa referencia, hay gente que empieza a dudar del por qué entonces esa captura de Maduro y de Cilia Flores. ¿Cómo lo debemos interpretar? Abogada Marcela Caro, una distinguida abogada hondureña que trabaja en Estados Unidos. Adelante, buenas noches. Gracias por atender a TN5 Estelar. Buenas noches, licenciado Renato. Buenas noches, Luz. Buenas noches a todo el pueblo hondureño. Bueno, muy puntual. En derecho penal de los Estados Unidos, una modificación de la acusación significa que la Fiscalía presenta un nuevo escrito formal sobre esa acusación que sustituye la anterior, Renato. Ahora, esto no deja exento de los cargos, que como ya lo han explicado, ¿verdad? Sí. Aquí varias gente. Siempre se determina lo que es el Cártel de los Soles, pero lo que se está aquí eliminando la afirmación de que él es el líder de eso. ¿Por qué lo hace así la Fiscalía?
Esto hay implicaciones jurídicas y políticas. En los términos jurídicos, acá en Estados Unidos, el ajuste, la fiscalía lo que busca es un ajuste que busca una acusación más viable probatoriamente, al evitar tener que demostrar la existencia de ese cártel formal con injerencia, con jerarquía, perdón, en este caso propia del señor Nicolás Maduro, algo que es difícil de acreditar ante un jurado. La fiscalía seguía hacia el jurado y hacia tener un juicio un poco más expedito. Pero ese fue el argumento, ese fue el argumento del operativo y de tener esa flota militar en las costas frente a Venezuela, en el Caribe Sur. Totalmente, porque el cártel, Renato, existe. Okay. Aquí estamos hablando sobre la modificación de la acusación, ¿verdad? Que la fiscalía ellos pueden hacer eso en lo que es el término legal aquí en la fase penal de la Fiscalía Federal, que ellos pueden hacer eso para hacer más expedito lo que es el juicio. No rápido inmediatamente, pero sí más expedito. Por eso existen las implicaciones jurídicas y políticas. Y por eso ellos quieren que el jurado realmente que lo vea más en la parte política. O sea, los términos políticos y narrativos, Renato, el foco pasa a que Maduro, en vez de ser un jefe de un cártel clásico, a Maduro como responsable de usar el Estado de Venezuela como plataforma criminal, lo que mantiene la gravedad del caso para lo que es el cambio del marco conceptual de lo que es el jurado, porque aquí la fiscalía lo que tiene que convencer es al jurado. Recordemos que aquí las leyes anglosajonas nos mantienen un juicio oral público, que es un jurado el que va a determinar el veredicto, tanto culpable o no culpable. Nos ¿verdad? está diciendo usted entonces que la modificación no quiere decir que no existe el cártel de los soles, sino que para la fiscalía resulta más viable demostrar con la modificación la existencia de este cártel y los propósitos que tenía. Totalmente, así es, porque así va a ser más para el jurado, o sea, la jerarquía propia para algo más difícil de acreditar ante un jurado es acreditar que él fue el líder de ese cártel. El cártel existe, pero hacen la modificación para que pase ahí la parte de lo que es los términos políticos y narrativos, que ahí donde ya Maduro no es el jefe de un cártel, sino Maduro es responsable de todos estos cargos de usar el Estado venezolano como la plataforma criminal. Pero bueno, la administración Trump vendió la idea de que él presidía ese cártel de los soles. Bueno, pero claro, yo entiendo que una cosa es Donald Trump y otra cosa es la fiscalía, que tiene que demostrar todo eso, ¿no? Claro, ¿no? Y recordemos que Estados Unidos, por eso es una potencia, los poderes del Estado son totalmente separados y la fiscalía tiene esa autonomía de manejar estos casos. Y además, el abogado que ha contratado a Nicolás Maduro es uno de los abogados más distinguidos y con mucha credibilidad, peso, que yo he escuchado muchas reacciones en Estados Unidos de que es un hombre muy capacitado. Totalmente, por eso la fiscalía tiene que actuar antes de lo que viene, porque la defensa también puede usar el carácter forzoso del traslado, el que es un jefe de Estado, que no lo es, porque eso ya está aquí determinado y se tienen las pruebas totalmente de lo que pasó en el 2024 en las elecciones. Entonces la defensa puede usar todos esos, alegando que fueron producto de coacción, de una posición de indefensión extrema. Entonces la fiscalía tiene que blindarse y el derecho penal lo avala. ¿No ve usted entonces ninguna contradicción aquí entre los propósitos de este operativo militar conducente a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela? En el Estado. ¿No ve contradicciones? No, implicaciones jurídicas y políticas. Ya cuando se va a someter en juicio, aquí la Fiscalía tiene esa independencia. Abogada, le agradezco su pensamiento expuesto aquí en TN5 Estelar esta noche. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y bendiciones. La abogada Marcela Caro. Luz. ¿Vamos a la pausa?
Entre otras noticias, los permisos de trabajo para unos 50,000 tepecianos en Estados Unidos se han renovado automáticamente luego que una jueza federal anulara temporalmente la cancelación del TPS. En tanto no se resuelva ese litigio, los compatriotas amparados en el TPS pueden continuar trabajando, según expertos y autoridades de migración de Honduras. Una decisión judicial mantiene con vida el TPS para Honduras. Una jueza federal de California anuló la orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que cancelaba el programa, y con esto los permisos de trabajo para más de 50,000 hondureños se renuevan automáticamente mientras dure el litigio. Ya nuestros connacionales hondureños pueden renovar sus permisos de trabajo por el tiempo que dure este litigio. Y eso pues ya es una gran noticia, ya que nuestros connacionales estaban sin una cobertura legal y ahora vuelven a tener una cobertura legal. Desde Florida, los líderes de la comunidad hondureña celebran la noticia, pero mantienen la cautela. Se trata de una renovación automática de los documentos de autorización de empleo, lo que significa que miles de compatriotas podrán seguir trabajando legalmente y protegidos de la deportación, pero solo hasta que exista un fallo definitivo. Y con esto pueden recuperar sus empleos, también su asistencia médica y otros beneficios que tenían, como su licencia de conducir. Vamos a quedar a la espera de que sea más claro y transparente Seguridad Nacional en este aspecto, de que nos diga exactamente qué acciones vamos a tomar con el TPS. La jueza Trina Thompson determinó que la administración Trump no siguió los procedimientos legales al cancelar el programa, una victoria temporal para la comunidad hondureña, mientras el gobierno prepara su apelación. Sin embargo, hay que esperar, porque lo más seguro es que el gobierno de Estados Unidos va a presentar un recurso de apelación y esto puede cambiar esta decisión. Esa es una buena medida, sin embargo, no nos permite garantizar en el tiempo que se va a mantener, porque depende de la resolución final que se tome en el caso de esta demanda que ha presentado la Alianza Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional está en total desacuerdo con la decisión y prepara su apelación. La pregunta es, ¿hasta cuándo se mantendrá esta protección para los hondureños? Un respiro temporal que no resuelve la incertidumbre de fondo y corresponde al próximo gobierno generar políticas migratorias que realmente protejan a los compatriotas en Estados Unidos. Carolina Martínez, Telenoticias. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, presidida por Jorge Aldana, adjudicó mediante contratación directa en febrero del 2024 un contrato de $199.5 millones a la empresa brasileña AG Construcciones y Servicios para la construcción de la represa Jiniguare, proyecto de infraestructura hídrica para el Distrito Central. Según documentación oficial en Honducompras, la empresa fue el único oferente del proceso financiado con recursos nacionales, generando dudas sobre transparencia y controles. El contrato establece un plazo de ejecución de 30 meses y está sujeto a la materialización de financiamiento internacional. AG Construcciones, conocida como Andrade Gutiérrez, fue implicada en el caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Además, en 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo impuso sanciones y restricciones por prácticas corruptas en proyectos financiados en Brasil, catalogándola como actor de riesgo en contratación pública. La ausencia de competencia efectiva en este tipo de proyectos es considerada un factor de alto riesgo que limita la comparación de precios y debilita los mecanismos de control preventivo contra sobrecostos. En este tema, la Alcaldía del Distrito Central designó al director de Ordenamiento Territorial, Benjamín Bustamante, para defender la adjudicación del contrato de casi $200 millones a la empresa brasilera para la construcción de la represa Jiniguare. Según el funcionario, el proceso de precalificación inició en 2022 basándose en el diseño dejado por la administración anterior y aunque hubo interesadas como empresas chinas, no continuaron. Hubo intereses de otras empresas sin llevar a cabo más ofertas. Hubo otra empresa de China, digamos, que presentó su intención de poder hacer el proyecto, pero no siguió adelante. La única empresa que siguió al punto donde estamos es la empresa que se encuentra en este momento. Sin embargo, reiterar, no es con fondos municipales. El contrato no está cerrado hasta tener este financiamiento que va con todas las normativas de contratación de la Secretaría de Finanzas y todo el gobierno central.
Bustamante justificó que la contratación directa se realizó en el marco del PCM 56-2023, que declara emergencia en el tema de agua y que una comisión evaluadora analizó a la empresa adjudicada. Sin embargo, el funcionario eludió referirse a los antecedentes de corrupción de la firma brasilera. Bueno, en ese sentido hay un PCM de la presidencia donde especifica la emergencia de agua y saneamiento en la ciudad en el año 2024. En ese marco se buscó financiamiento de forma internacional, siendo esta firma la que tuvo los acercamientos con el gobierno y con la alcaldía para buscar este financiamiento que todavía no se ha cerrado. Es un financiamiento que está sujeto a la normativa de la Secretaría de Finanzas y de todo el gobierno en general. El vocero de la alcaldía reiteró que el contrato no está cerrado, pues está sujeto a que la Secretaría de Finanzas apruebe el financiamiento internacional, de lo contrario se cancelaría lo avanzado. Bueno, y pensábamos que esto iba a estar pronto, esta represa, pero por lo visto se tardará. El gobierno de la presidenta Castro cierra su gestión con nuevas dudas en términos de transparencia, al trascender que una licitación expedita para concesionar la terminal de vuelos privados en el aeropuerto de San Pedro Sula, sin seguir los términos que establece la Ley de Contratación del Estado y a escasos días de dejar el poder. La licitación expedita para concesionar la operación de la terminal de vuelos privados del aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula vuelve a colocar bajo la lupa a la administración Castro a pocos días de dejar el poder. Expertos en la materia cuestionan la premura y la falta de transparencia con la que se impulsa. No entendemos que ya para un cambio de gobierno se esté dando este tipo de proceso así a matacaballo, como podemos decir, ya que nosotros que estamos metidos en el tema de infraestructura en Cámara de la Construcción, pues sabemos cuánto en sí dura un proceso, y 14 días, en realidad, o sea, hay más preguntas que respuestas. El proceso fue lanzado el 26 de diciembre y se fijó inicialmente como fecha límite para recibir ofertas el 8 de enero, plazo que luego se amplió hasta el 14. Aún así, no supera los 20 días, cuando la Ley de Contratación del Estado establece al menos 40 días para una licitación de servicios, limitando la competencia y transparencia. Esto es algo que se acostumbra muchas veces en los gobiernos cuando ya van finalizando, pero pues sencillamente no se ve bien, no parece un manejo transparente ni correcto de esta licitación y por eso creemos que debería de suspenderse. Para este profesional del derecho se trata de una práctica repetida de gobiernos anteriores, acelerar licitaciones de última hora con el objetivo de dejar contratos amarrados y favorecer a su círculo más cercano. Pareciera que quiere ser en un tiempo reducido, pareciera que esos 20 días que le quedan al gobierno le surge sacarlo y a partir de ahí beneficiar o beneficiarse de esa adjudicación. Telenoticias consultó a las autoridades del Servicio Aeroportuario Nacional sobre la competitividad, el interés de las empresas hondureñas y la transparencia del proceso, pero no se obtuvo respuesta. El gerente de la Cámara de la Construcción le respondió al secretario de Finanzas que si no cumplió con sus funciones, ahora no venga a justificarse alegando que el reclamo del pago de 5.000 millones responde a un juego político. Las cosas no vengan ahora a justificar. Tenían todas las soluciones cuando querían llegar al gobierno, ya estando en el gobierno les sobraban las excusas. Empezaron, hay que admitirlo, empezaron bien, pero terminaron regándola, pero al máximo. El premio campeones olímpicos en hacer las cosas como no se deben hacer. Ahí se tiran la pelota entre un ministro y el otro, pero la realidad de las cosas ahí está, ¿verdad? De que no hubieron pagos de aguinaldos, que no hubieron pagos de sueldo, que todavía seguimos arrastrando esa gran carga financiera con el sistema. Según Larios, el 2025 es el peor año que ha vivido la industria de la construcción por el incumplimiento de pagos y la falta de fondos en Banprovi para financiar viviendas, ya que representa el 60% de este rubro.
Ante los reclamos del sector privado por atrasos en pagos de proyectos carreteros, el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, aseguró que durante la actual administración se ha pagado más de lo presupuestado y que al cierre del 2025 la deuda registrada con constructoras es de 935 millones de lempiras y no 5.000 millones, como asegura la Cámara de la Construcción. Según Finanzas, la ejecución en Cámara de la Construcción, este gobierno triplica lo realizado por la administración anterior, sumando 33.857 millones de lempiras, el monto pagado a constructoras, una cifra que calificó como inédita. El funcionario exigió al gremio de la construcción y a la cúpula empresarial que dejen de prestarse al juego político. La petición del presidente electo Nasri Asfura de dejar en suspenso desembolso de recursos o aprobar contratos en lo que resta de tiempo a esta administración es normal y viable, estiman los economistas, pero desde el gobierno sostienen que la propuesta de Asfura es demagógica porque en enero no se realizan grandes desembolsos ni se firman nuevos contratos. La empresa privada. Es legítimo y correcto que el presidente electo solicite a organismos financieros y cooperantes no desembolsar recursos o aprobar contratos, considera este analista, al señalar que hacerlo en este momento solo dejaría aún más comprometidas las finanzas públicas y limitaría los proyectos del gobierno entrante. El llamado de las autoridades electas, en este caso del presidente electo, a los organismos internacionales y a los demás entes de cooperación para que se sienten a dialogar con ellos, ¿verdad? Yo creo que es lo que corresponde en este momento. Al prorrogarse el presupuesto, la administración Castro está habilitada para continuar gestionando recursos. Solo del 2025 tiene 18.392 millones de lempiras pendientes de desembolsar y colocar en deuda, de los cuales 12.462 millones son vía préstamos y 5.930 millones de bonos soberanos. Pero de continuar ejecutando, carecerían de respaldo financiero, advierte esta experta. En ese sentido es fundamental hacer un llamado al gobierno a ejecutar con responsabilidad los recursos que se tienen previstos. Es muy importante que no se continúe generando obligaciones sin respaldo financiero. Sin embargo, consideran que el margen de tiempo y la disponibilidad de recursos es muy limitada para el gobierno y además los organismos multilaterales tampoco firman durante una transición. Los principales acreedores del país no creo que a última hora hagan negociaciones con el gobierno saliente, máxime que conocen la situación política. Desde el gobierno califican como demagogia la solicitud de Asfura al asegurar que generalmente durante el mes de enero no se realizan grandes desembolsos ni se contratan nuevos préstamos. Me parece demagogia pura porque cualquiera que conoce la administración pública, el primer mes de enero se dedica a preparar los POAs, los planes de acción, las licitaciones, los términos de referencia. Los entrevistados advierten que lo que no se descarta es que el gobierno adjudique proyectos como la licitación para una terminal privada dentro del aeropuerto Ramón Villeda Morales, establecida en tiempo récord del 26 de diciembre al 8 de enero, lo que habría encendido las alarmas en el equipo de Nasri Asfura. Sara Carranza, Telenoticias. Las remesas familiares que envían los hondureños en el exterior superaron los 12.211 millones de dólares, más de 320.000 millones de lempiras al cierre del 2025, reportó este día el Banco Central de Honduras, reflejando un crecimiento anual del 25%, principalmente por las políticas antiinmigrantes del gobierno estadounidense. Esta cifra vuelve a marcar un récord para la economía hondureña, quintuplicando el ingreso de dólares por la exportación de café, que es el principal producto del país. Esta mayor entrada de divisas permitió estabilizar el mercado cambiario y la adjudicación de dólares, logrando cubrir la demanda en un 82%, reportó el Banco Central de Honduras, al detallar que la economía recibió más de 19.800 millones de dólares para cubrir las importaciones.
Este martes, el gobierno, en medio de cuestionamientos sobre el control, la seguridad y la gestión de las cárceles del país, el coronel de caballería Otoniel Gross Castillo asume como comisionado presidente, acompañado por los coroneles Erwin Lara Franco y Raúl Alexis Fuentes Borjas, quienes sustituyen a la comisión que encabezó el general José Miguel Mejía Medina. La nueva interventora tomó posesión de sus funciones este martes y el relevo ocurre en un sistema bajo presión permanente, señalado por hacinamiento, debilidades estructurales y una crisis que sigue sin resolverse de fondo. Unos 20.500 privados de libertad permanecen recluidos en más de 20 centros penales, cifra que expone la dimensión del desafío y pone a prueba la promesa de control y reforma del Estado. En Talanga, Francisco Morazán, la Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó este martes a los ciudadanos Franklin Noé Santos López y Brenda Judith Vanegas Lagos, empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, a quienes el Ministerio Público acusa por falsificación de constancias médicas. Según las investigaciones, los imputados habrían emitido más de 12 documentos falsos para justificar incapacidades laborales, causando un perjuicio al sistema de seguridad social y vulnerando los controles internos de la institución. Este caso forma parte de una línea de investigación orientada a combatir prácticas irregulares dentro de instituciones públicas, especialmente aquellas que afectan recursos destinados a la atención de los derechohabientes. La Policía Nacional capturó en el municipio de San Jerónimo, Comayagua, a un hombre de 56 años, acusado de los delitos de violación especial agravada y actos de lujuria, en perjuicio de 2 de sus hijas menores de edad. El detenido, originario de la aldea Las Crucitas, tenía una orden de captura vigente emitida en mayo de 2025 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua. Como antecedente, las autoridades informaron que en 2013 fue detenido por el delito de violación en perjuicio de su hija de 15 años de edad, por lo cual guardó prisión durante 12 años. Posteriormente, el 5 de abril de 2025, el individuo habría reincidido cometiendo el mismo delito contra su otra hija de 11 años, hecho por el que fue nuevamente capturado y puesto a disposición del órgano judicial correspondiente. El caso de un agresor sexual que cumplió una pena de 10 años por abusar de su hija y reincidir nuevamente contra otra de sus hijas al recobrar su libertad llama la atención de los especialistas en salud mental y grupos humanitarios por considerar que se está frente a un caso de pederasta que obliga a cuestionarse el tipo de rehabilitación que se ofrece en los centros penales de Honduras. Cumplió una condena de más de una década por abusar sexualmente de su hija de 15 años. Sin embargo, apenas salió de prisión, volvió a reincidir, agrediendo sexualmente a su otra hija de 11 años. Tras cometer nuevamente el mismo delito, fue capturado en Comayagua y ahora enfrenta cargos por violación especial agravada. Al momento de salir de pagar su condena, este individuo habría regresado a su hogar y habría abusado de la otra menor de 11 años. Por eso que se le daba seguimiento y vigilancia, y el día 4 de enero se le ejecutó una orden de captura por el delito de violación agravada. Para este sociólogo, el agresor presenta características propias de un pederasta, una condición que, al igual que la pedofilia, no se corrige solo con prisión. Requiere tratamiento clínico y seguimiento especializado, ya que el riesgo de reincidencia es elevado. A su juicio, el caso evidencia la falta de procesos reales de rehabilitación para los privados de libertad, especialmente en delitos sexuales graves. No existen este tipo de tratamientos. Sí hay algunos privados de libertad que reciben tratamientos psicológicos o psiquiátricos dependiendo del caso, pero en el tema de los delitos sexuales, cuando son desviaciones o parafilias, creo que no existen. No sé si me estoy equivocando, pero no son comunes. Si existieran, no son comunes, y mucho menos el seguimiento posterior a cumplir una condena. El análisis anterior es compartido por este exdirector del Instituto Nacional Penitenciario, quien admite la histórica ausencia de esfuerzos estatales para reinsertar en la sociedad a los privados de libertad, así como la inexistencia de programas efectivos de monitoreo posterior, incluso en casos de mayor peligrosidad. El Estado ha fallado en esta última parte de la política criminal, de que es la reinserción social, que al final sirve para proteger a la misma sociedad. Yo creo que los legisladores de este nuevo gobierno tendrán que crear las leyes especiales, crear una unidad especial para reinsertar a los individuos que cometan
un delito y que paguen la pena y que entren a los 2 días. Esta defensora de derechos humanos recrimina la situación, que en su opinión solo confirma la desprotección y el abandono en el que se encuentran los grupos vulnerables, en especial las niñas y las mujeres. Ninguna institución le está respondiendo a estas niñas, ninguna. O sea, miramos que suceden las situaciones de abuso sexual y aquí no pasa nada. Y si caen, como le digo, a una penalización es porque tienen otras agravantes. De lo contrario, no, pasa sin novedad. Lo más preocupante de todo es que solo en los primeros 6 días de este año, la Policía Nacional reporta más de 7 capturas por delitos sexuales en distintos puntos del país. Un flagelo persistente que sigue ocurriendo a vista y paciencia de las autoridades. La violencia contra las mujeres vuelve a estremecer la zona norte del país. Este martes 6 de enero se reportó el hallazgo de 2 mujeres muertas en distintos puntos de Puerto Cortés y el municipio de Choloma. El primer caso se registró en el sector de Colinas del Norte, en Puerto Cortés, donde vecinos del sector alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 tras descubrir el cuerpo de una joven identificada como Gladys Jacqueline López, de 16 años de edad. De forma casi simultánea, en la comunidad de Cerro Verde, municipio de Choloma, otra joven fue encontrada muerta dentro de su vivienda. La fallecida fue identificada como Scarlett Abigail Osorto, de 20 años de edad. Equipos de las autoridades competentes se desplazaron a ambos sectores para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer las causas y dar con los responsables de estos hechos violentos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Las condiciones atmosféricas para estas próximas horas sobre el territorio hondureño pues dejan la posibilidad de algunos chubascos sobre el departamento de Gracias a Dios, ahí por Brus Laguna, Puerto Lempira, pero en el resto del territorio pues van a prevalecer las condiciones secas y muy estables. Hay un cambio, los vientos del noreste cambian completamente al este para esta jornada y pues eso hará que continuemos con bajo ingreso de humedad en buena parte del territorio hondureño, a excepción de este punto, justamente de la esquina oriental de nuestro territorio. Esta es la posibilidad, solamente en este sector, y en el resto pues continuaremos con cielos muy despejados, y esta es una condición parecida a los desiertos, amaneceres súper fríos y luego durante la jornada pues las condiciones se van modificando. Aquí vemos la posibilidad de lluvia en acumulado solamente sobre el departamento de Gracias a Dios, y en el resto ninguna posibilidad, con una altura del oleaje de 1.5 metros justamente en ese sector, y a la salida del Golfo de Fonseca de 1.3, totalmente normal. Mientras estas zonas verdes nos indican el amanecer frío, continúan los amaneceres fríos y luego las temperaturas se van modificando, y justamente vamos a ver en números qué pasa para esta jornada de miércoles. 27 grados a 28 máximas en el norte, 29 en algunos puntos del occidente, pero eso sí, temperaturas muy bajas hasta de 4 grados en algunos puntos del Empira y también la región de Intibucá, 28 aquí en el centro, 35 en la zona sur, 30 las máximas en la región oriental, con un índice ultravioleta que solamente en la porción occidental sube a 9 y en el resto se mantiene entre 7 y 8. Tome en cuenta este pronóstico y cuídese mucho. Siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Recuerden, este miércoles es la final del fútbol hondureño, a las 7 de la noche. Olimpia, Maratón. Sí. Empataron a 2 el primer partido, ¿verdad? Sí, 2-2. Mañana Olimpia tiene el factor local a su favor. Vamos a ver qué pasa. Si Maratón logra la hazaña, porque estos equipos de San Pedro Sula, generalmente en Tegucigalpa, pierden siempre, y no digamos las finales. Vamos a ver qué hace Maratón ante el Gran Olimpia, el equipo con más mística del fútbol hondureño. Con más copas. Más campeonatos. Ese uno no lo puede rebatir, aunque no seamos aficionados del Olimpia, pero la mística de ese equipo es innegable. Pero vamos a ver si el Maratón hace la hombrada mañana, este miércoles. Bueno, miren, y vamos a terminar con esto. Hemos intentado con varios funcionarios públicos confirmar esta noticia, pero no hemos tenido respuesta. Ha trascendido hoy que a su regreso al país, luego de unas largas vacaciones de Navidad y fin de año, la ministra de Salud y presidenta de la Junta del Seguro Social, de la Junta Interventora del Seguro, Carla Paredes, presentó su renuncia irrevocable al frente de la CESAL, de acuerdo a fuentes cercanas a su entorno. Fuentes cercanas a su entorno nos han confirmado que la ministra de Salud, Carla Paredes, tiró la toalla.
y que ha renunciado a partir del lunes 12 de enero. No entendemos esta renuncia. Paredes llegó a ocupar la vacante que dejó el diputado del PCH, José Manuel Mateu. Se comprometió a terminar los 8 hospitales que a la vez era una promesa de campaña del Partido Libre, así como mejorar la atención en los hospitales y centros de salud públicos. Bueno, vamos a ver si en el gobierno de Narria Fura se le da continuidad a estos 8 hospitales que los necesitamos, pero sabemos que implica mejorar el presupuesto de salud pública para tener buen equipo y médicos. Ojalá que lo concluya estos 8 hospitales Narria Fura y estaremos pendientes de terminar de verificar esta noticia sobre la renuncia de la ministra de Salud, Carla Paredes, a partir del próximo lunes 12 de enero. Llegamos al final del noticiero, que descanse. Feliz noche.